podemos sacarle mucho provecho a la hora de sacar nuestros renders exteriores. En las orillas no tengo pasto, pero a la mitad sí se está viendo un poco. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Max y bueno, como ya saben, aquí nos especializamos un poco en todo el proceso de modelado y visualización arquitectónica. Hoy es bastante importante Hoy les vamos a enseñar algo muy importante si ustedes se enfocan en sacar renders exteriores. Les vamos a dar un plus básicamente. Vamos a utilizar un mapa muy importante con el motor de render de Corona. Entonces va a ser un complemento para nuestro proceso del scatter a la hora de crear un pasto o de crear, no sé, un bosque, por así decirlo. Entonces les vamos a dejar por aquí abajo el video de cómo crear un scatter desde cero, para que primero pues vayan a verlo y ahora sí posteriormente vengan a este video y lo complementen. Entonces el mapa que vamos a utilizar hoy se llama Corona Distance. Y básicamente lo que nos va a ayudar es a un poco la distribución de los objetos que vamos a replicar con el que en este caso va a ser el pasto. Entonces pues vamos. Ok, pues vámonos rápido entonces amigos con esto. Aquí ya tengo 3 escenas modeladas, son muy sencillas. Son básicamente líneas y planos. Aquí le metí unas piedras, esto va a ser una carretera, un camino, y bueno, aquí hay unos elementos. Vámonos rápidamente con esta. Por ejemplo, aquí ¿qué voy a hacer? Yo ya tengo aquí, vámonos a la de camino de tierra, que es esta escena. Simplemente en esta yo le voy a habilitar el scatter que ya tenía previamente hecho. Y muy rápido, quiero que vean primero un interactivo. Aquí básicamente vamos a tener el pasto, ¿no? Sin ninguna modificación. Ahora, con esta tecla M, nosotros nos vamos aquí a nuestro pizarrón. Y en la pestaña de mapas, sección de Corona Distance, vamos a aplicarlo. Y ahora, muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A este vamos a cambiarle el nombre a pasillo de tierra o lo que sea. Ahora, dándole doble clic a este mapa, nos va a abrir esta pestaña que dice Node Input. Aquí simplemente vamos a agarrar nuestro trazo, que es básicamente una línea, y la vamos a sumar aquí, donde dice Distance From. Ahora sí, ya agarro la línea. Ahora, aquí como ven, no hay nada, le voy a dar Stop. Y simplemente yo voy a agarrar mi scatter y voy a dar aquí donde dice Surfing Scattering, en la pestaña de Random Distribution, hay una casilla donde le puedes meter un mapa. Simplemente ahí lo vamos a arrastrar, le damos como instancia y ahora sí. Ahora, los valores, ¿qué significa distance y far? Básicamente distance es donde no va a haber absolutamente ningún objeto, el cual se está replicando, en este caso el pasto. Y el far es como si un degradado, va a ser donde va a empezar a verse todos estos elementos. Pues vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle 50 y acá vamos a dejarle en 0 para que vean. Y ahora sí, empezamos un interactivo y vean, ¿no? Aquí ya se hizo una, pero pues se va a ver muy mal. Voy a darle aquí un zoom para que se alcance a ver mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues básicamente una línea, ¿no? Súper marcada en nuestro pasto. Esto pues no se va a ver bien. Entonces es ahí donde entra el Distance Far, que en este caso yo usé un valor grande para que se vea muchísimo, como un degradado muy amplio. Ya vamos a dar 4000 y yo le voy a quitar el zoom y ahora sí vean. Y pues así es como quedaría la imagen. Básicamente pues ustedes aquí ya aprecian bastante el degradado que les comentaba. Por ejemplo, en las esquinas ya se ve muy denso el pasto y donde pusimos el trazo pues empieza ya a terminarse. Es básicamente este efecto el que queremos generar. Les voy a poner la imagen en alta calidad para que la puedan ver mejor. Ahora, vámonos a nuestra segunda opción, que sería nuestro pasillo.
que básicamente van a ser los mismos pasos. Simplemente vamos a generar otro efecto. Ahora vamos a habilitarlo. Vámonos a nuestra sección de materiales, Corona Distance, pasillo concreto. Otra vez vámonos a seleccionar nuestro scatter. Ya está seleccionado. Lo vamos a pegar en la casilla de Surface Scattering como instancia. Y acuérdense, seleccionamos el objeto que queremos que trabaje con el Corona Distance y lo sumamos. Ya está. Y ahora simplemente es jugar con los valores. En este caso, en esta yo le di un valor un poco más leve, le puse 10. En Near, y en donde va a empezar a verse un poco, yo le di 300. Yo tengo mis unidades en centímetros, muy importante. No sé ustedes en qué unidades trabajen, pero nosotros trabajamos regularmente en centímetros. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que en cada elemento me lo está tomando de manera independiente, porque en las orillas no tengo pasto, pero a la mitad sí se está viendo un poco. Después este otro efecto con el cual le podemos agregar más detalle a nuestras imágenes. Ahora pues bueno, les voy a poner la imagen ya un poquito más en grande para que la vean. Algo muy importante en esto es que como estamos usando un scatter con una densidad ya bastante alta, es por eso que se va a empezar a tardar un poquito en hacer este proceso de la distribución de los pastos, en agarrar como el objeto y distribuirlo. Entonces este proceso es un poco pesado, entonces tengan eso en cuenta. Y ahora vamos con nuestro tercer ejemplo. Ahora, acá yo ya tengo un caminito modelado. Es básicamente una línea y bueno, la extruí, bueno, le di un editable poly. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, en mi pestaña de materiales otra vez, acá yo ya tengo una textura como de concreto cuarteado, ¿no? Simplemente la voy a copiar y voy a hacer desde cero, ¿no? Un material de corona y se lo voy a asignar a esta carretera. Ahí. Sale control Z, alt Q y vean. Este sí lo podemos hacer en interactivo. Esto que se ve es por el HDRI que tengo, pero por ejemplo, aquí yo le voy a asignar el Corona MTL. ¿Cómo vamos a utilizar de una manera diferente el Corona Distance? Es simplemente se lo vamos a pegar al diffuse, la primera casillita, nos va a salir esto. Ahora, el mapa de la textura que le vamos a poner al piso va a ir en la sección de Far Text Map. Se lo vamos a colocar y vean, entonces ya cambió, ¿no?, nuestra escena, pero sigo sin ver nada. ¿Por qué? Porque a fuerzas tengo que tener conectado algo en el Near. Y en este caso lo que yo quiero hacer es darle como esta señalización del piso para marcar los carriles. Entonces simplemente yo con un Corona Color vamos a darle un amarillo, como sea ya, ok, y se lo voy a colocar al Near Text Map. Ahora yo sigo sin ver nada. ¿Por qué? Porque no le he colocado nada al Corona Distance, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí voy a salirme y yo ya tengo aquí unas líneas previamente ya separadas. Entonces simplemente yo estas líneas se las voy a poner en el Node Input. Ya están ahí las dos. Y vean. ¡Ay, qué es! Ahora esto les va a salir así porque no hemos modificado los valores de Near y Far, ¿se acuerdan? Entonces simplemente, por ejemplo, yo aquí le voy a poner un valor de 8. Y vean, como ya tengo estas líneas, vamos a ponerle por ejemplo 10. Y ya se ven muy sutiles, ¿no? Por ejemplo aquí el concreto, bueno, la textura que le di pues se ve medio extraña como para una carretera, pero está cumpliendo su función, ¿no? Nos está haciendo estos mapas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar dos Corona Distance. ¿Por qué? Porque ahora vamos a habilitar
nuestro pasto, pero se lo vamos a poner otra vez con un Corona Distance. ¿Y qué le vamos a sumar aquí? Le vamos a sumar en primera la carretera, obviamente, y vamos a sumarle las piedras. ¿Por qué no? Y los valores, acuérdense, son muy importantes. Por ejemplo, yo aquí me acuerdo que creo que le di 5 y acá 200. Estoy viendo mis notas, la verdad, que tengo mala memoria. Ahora, simplemente yo habilito mi scatter y vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Ay, ¿qué pasó con mi calle? ¿Qué pasó con mi calle? Ya se lo pegué. Ay, no se lo he pegado. Por eso no me da. Entonces, acuérdense, muy importante conectarlo al mapa del Surface Scattering. Y por ejemplo, bueno, ya estamos viendo, ¿no? Un poquito todo este proceso que pues nos va a generar el Corona Distance, que pues se asemeja mucho a la realidad, porque cuando tenemos pues, esta especie de caminos o piedras, realmente el pasto no está totalmente pegado a las superficies. Entonces, pues nos va a dar un poco más de realismo a nuestras escenas. Pues es así como lo pueden lograr. Y pues como vieron, amigos, fue bastante sencillo. Simplemente hay que saber cómo ajustar este Corona Distance y dónde colocarlo. Podemos sacarle mucho provecho a la hora de sacar nuestros renders exteriores, haciéndole pues estos detalles que realmente van a alzar muchísimo la imagen. Y básicamente lo que buscamos es realismo. Entonces esto se lo va a dar. Y pues bueno, si les gustó, denle like, pruébenlo, y si algo les falla nos pueden escribir y con gusto les vamos a responder las dudas que tengan. Denle like y suscríbanse, porque cuando lleguemos a los 1000 suscriptores vamos a subir un tutorial totalmente gratis para que se den una idea de lo que hacemos en los cursos. También síguenos en Instagram y en Facebook, porque ahí estamos subiendo mucha información acerca de los cursos y todo el trabajo que realizamos. Y pues creo que es todo. Y también escríbanos si tienen alguna idea de pues de algo que quieran ver. Entonces, pues nos vemos la siguiente.